Hola, hola, mis adorados chismosos de la farándula turca. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que de maravilla, porque vengo con un chisme de esos que te hacen correr a preparar palomitas y un té bien cargado. Agárrense fuerte al asiento porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar, que creímos en el amor verdadero y que, de repente, ¡pum!, nos dejó con el corazón roto. ¿Se acuerdan de esos días en que Senkalkapm era el tema de conversación en cada esquina? Esas miradas de Edser que derretían glaciares, esa química que atravesaba la pantalla y nos hacía creer que el amor de telenovela sí existe. Y luego la bomba ruptura. El mundo se vino abajo. Los shippers lloramos a mares, nos preguntábamos qué había pasado y nos aferrábamos a la esperanza de una reconciliación milagrosa. Y bueno, parece que los milagros a veces ocurren. Porque los rumores, las filtraciones, las señales, todo apunta a que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar dándose una segunda oportunidad, y adivinen dónde, en el paraíso de las Maldivas. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a convertirnos en verdaderos detectives de la farándula. Vamos a analizar cada pista, cada foto, cada declaración, y no declaración, para descubrir si realmente hay fuego donde hubo cenizas, o si todo es una ilusión colectiva alimentada por nuestra nostalgia y nuestro deseo de verlos juntos otra vez. Así que acomódense, prepárense esa bebida caliente que los reconforta, y prepárense para un viaje al corazón del chisme. Y antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, no olviden suscribirse al canal si aman el chisme jugoso, las exclusivas y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y ahora sí, damas y caballeros, que empiece la función. Bien, bien, bien. ¿Por dónde empezamos este laberinto de rumores? Maldivas, por supuesto. Ese Edén tropical con sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y sus atardeceres de postal, que siempre asociamos con lunas de miel, aniversarios románticos y escapadas secretas. Y al parecer el lugar elegido por Hande y Kerem para reavivar la llama. La primera chispa, como siempre, saltó en las redes sociales. Benditas y malditas redes sociales. Ustedes ya saben cómo funciona esto, un like estratégico, un comentario ambiguo, una foto en un lugar sospechosamente similar, y boom, la máquina del chisme se pone en marcha a toda velocidad. Comencemos con nuestra querida Hande. Últimamente la hemos visto más activa que nunca en Instagram, compartiendo fotos paradisíacas, playas desiertas, palmeras meciéndose al ritmo del viento, atardeceres que parecen pintados a mano. Un verdadero paraíso terrenal. Y ahí fue donde los fans, con su ojo de águila, empezaron a sospechar. Muchos notaron que algunas de estas fotos eran, digamos, sospechosamente similares a las que Kerem había publicado en el pasado durante sus propias visitas a las Maldivas. ¿La misma playa? ¿La misma hamaca colgando entre dos palmeras? ¿El mismo tipo de cóctel con una sombrillita ridícula? Demasiadas coincidencias para ser solo una coincidencia. Pero la bomba atómica que desató la histeria colectiva fue, sin duda, una foto en particular, una sombra reflejada en las gafas de sol de Hande. Una simple sombra. Pero para los fans, era la evidencia irrefutable que estaban esperando. Se convirtieron en verdaderos forenses digitales y se pusieron a analizar la forma del cuerpo, el peinado, la ropa, hasta la marca de los zapatos. Y la conclusión, según ellos, era innegable: la sombra se parecía muchísimo a Kerem. Claro que esto no es prueba irrefutable. No podemos llevar esto a un tribunal de justicia. Pero fue suficiente para alimentar las esperanzas de una reconciliación. Además, no olvidemos que tanto Hande como Kerem son extremadamente reservados con su vida privada. Son maestros del disimulo y la discreción. No sería extraño que estuvieran intentando mantener este reencuentro lo más secreto posible, lejos de los flashes de los paparazzi y del escrutinio público. Y hablando de nuestro galán turco, Kerem también ha estado jugando al misterio últimamente. No ha inundado las redes sociales con fotos de sus vacaciones como Hande, pero sí ha compartido algunas imágenes de sus proyectos profesionales y, de vez en cuando, alguna reflexión filosófica sobre la vida, el amor y el universo. Y algunas de estas reflexiones, seamos honestos, suenan un poco melancólicas. Como si estuviera extrañando a alguien. ¿Adivinen a quién? Exacto, a Hande. Además, aquí viene la parte jugosa. Algunos paparazzi turcos, esos sabuesos del chisme, han estado investigando a fondo y han encontrado información que respalda la teoría de la reconciliación. Al parecer, ambos actores reservaron vuelos a las Maldivas en fechas muy cercanas y se hospedaron en el mismo resort de lujo, aunque en habitaciones separadas. ¡Qué casualidad! O quizás qué conveniente. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se dice, y esto es un rumor con todas las letras, pero un rumor que viene de fuentes confiables, que Hande y Kerem han estado teniendo conversaciones privadas durante estas vacaciones. Que han estado hablando sobre lo que salió mal en su relación,
sobre sus sentimientos no resueltos y sobre la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Recordemos que su ruptura fue un golpe bajo para muchos. No hubo escándalos, ni peleas públicas, ni declaraciones explosivas. Simplemente anunciaron que habían decidido tomar caminos separados. Se especuló mucho sobre las razones de la separación, la presión mediática asfixiante, las agendas apretadas, las diferencias en sus proyectos profesionales. Pero la verdad verdadera, nunca salió a la luz. Lo que sí sabemos con certeza es que Hande y Kerem se quieren y se respetan profundamente. Incluso después de la ruptura han mantenido una relación cordial y se han apoyado mutuamente en sus proyectos. Y esto, mis queridos, es una señal muy positiva. Porque cuando hay respeto y cariño, siempre hay una pequeña ventana abierta a la reconciliación. Además, no podemos ignorar la química innegable que existe entre ellos. Esa química que vimos en Senkalkam, y que según los que los conocen de cerca, sigue presente en la vida real. Esa conexión especial que es difícil de encontrar y que a veces, vale la pena luchar por ella. Pero seamos realistas por un momento. No podemos dejarnos llevar solo por los rumores y las especulaciones. Hay que ser cautelosos y mantener los pies en la tierra. Es posible que Hande y Kerem simplemente hayan coincidido en las Maldivas y hayan decidido pasar un rato juntos como amigos. Es posible que estén hablando sobre la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. O es posible que simplemente estén disfrutando de unas vacaciones en un lugar hermoso sin ningún otro motivo oculto. Pero, ¿ustedes realmente creen eso? Yo sinceramente no. Algo me dice que hay algo más detrás de todo esto. Siento que una chispa se ha reavivado en las arenas blancas de las Maldivas. Creo que Hande y Kerem están considerando seriamente la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Y si es así, me alegraría muchísimo por ellos. Porque se merecen ser felices. Se merecen estar juntos. Y se merecen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Y nosotros, sus fans incondicionales, merecemos verlos felices y enamorados, juntos otra vez. Pero, ¿qué opinan ustedes, mis chismosos favoritos? ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado en secreto? ¿Creen que este viaje a las Maldivas es la señal de un nuevo comienzo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero conocer sus teorías. Quiero saber si son tan shippers como yo. Y mientras esperamos una confirmación oficial o una negación rotunda, vamos a seguir analizando las pistas, vamos a seguir investigando a fondo y vamos a seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Porque al final del día, todos amamos un buen romance. Y si ese romance es protagonizado por Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo amamos aún más. Ahora profundicemos un poco más en las posibles causas de la ruptura. Ya mencioné la presión mediática, que es una de las teorías más populares. Pero hay otros factores que también pudieron haber influido en la decisión de Hande y Kerem de tomar caminos separados. Por ejemplo, la diferencia de edad. Hande es unos años menor que Kerem, y es posible que tuvieran diferentes prioridades y expectativas en la vida. Tal vez Hande quería enfocarse en su carrera y explorar diferentes proyectos, mientras que Kerem estaba buscando algo más estable y comprometido. También hay que tener en cuenta las personalidades de ambos. Hande es conocida por ser una persona extrovertida, divertida y sociable. Kerem, por otro lado, es más reservado, introspectivo y reflexivo. Estas diferencias de personalidad podrían haber generado conflictos y dificultades en la relación. Otra teoría, quizás un poco más conspirativa, es que la ruptura fue una estrategia de marketing. Algunos creen que la relación entre Hande y Kerem fue creada por los productores de Senkalkam para aumentar la popularidad de la serie. Y que una vez que la serie terminó, la relación ya no era necesaria. Pero yo me niego a creer eso. Me niego a pensar que su amor fue solo una estrategia publicitaria. Yo creo que lo que vimos en la pantalla era real. Creo que Hande y Kerem realmente se enamoraron. Y creo que todavía hay amor entre ellos. Y volviendo al tema de las Maldivas, es importante destacar el simbolismo de este destino. Las Maldivas son sinónimo de romance, tranquilidad, intimidad y renovación. Es el lugar perfecto para escapar del estrés de la vida cotidiana, para desconectarse del mundo y para reconectar con uno mismo y con la persona que amas. Si Hande y Kerem eligieron las Maldivas para su reencuentro, es porque querían crear un ambiente propicio para la reconciliación. Querían alejarse del ruido y la presión mediática, querían dejar atrás los problemas del pasado y querían concentrarse en lo que realmente importa, su amor. Así que, mis queridos chismosos, la esperanza está ahí. La posibilidad de un final feliz para esta historia de amor es real.
Y mientras esperamos la confirmación oficial, vamos a seguir soñando, vamos a seguir shippeando y vamos a seguir creyendo en el amor verdadero. Y si al final resulta que todo esto es solo un rumor infundado y que Ande y Kerem no se han reconciliado, no importa. No nos vamos a deprimir. Al menos nos hemos divertido especulando, analizando pistas y compartiendo nuestra pasión por esta pareja. Y quién sabe, tal vez este rumor sirva como un catalizador para que Ande y Kerem se den cuenta de que todavía hay mucho amor entre ellos y decidan darle una segunda oportunidad a su relación. En fin, como siempre, el tiempo dirá la verdad. Pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de esta montaña rusa de emociones y vamos a seguir apoyando a Ande y a Kerem, tanto juntos como por separado. Y ahora, para recapitular, recordemos los puntos clave de este chisme bomba. Asterisco 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 rumores de reconciliación asterisco asterisco Andercel y Kerem Bürsin podrían estar dándose una segunda oportunidad en las Maldivas. Asterisco 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 pistas en redes sociales asterisco asterisco fotos sospechosamente similares, una sombra misteriosa en las gafas de Ande y reflexiones melancólicas de Kerem. Asterisco 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 investigación de los paparazzi asterisco asterisco vuelos reservados en fechas cercanas y hospedaje en el mismo resort de lujo. Asterisco 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 conversaciones privadas asterisco asterisco se dice que Ande y Kerem han estado hablando sobre su relación y la posibilidad de un nuevo comienzo. Asterisco 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 el simbolismo de las Maldivas asterisco asterisco un destino romántico y tranquilo, ideal para la reconciliación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco y me encanta saber que están ahí del otro lado, listos para comentar, analizar y shippear conmigo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? No se guarden nada. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos futuros. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día increíble. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Y recuerden, siempre hay que tomar los chismes con una pizca de sal y mucha diversión. Hasta la próxima, mis chismosos adorados. Y que la farándula turca siga dándonos material para hablar por horas.